Las tardes de aquel vecindario solían deslizarse lentas, como el sol al caer sobre los tejados rojizos que llenaban la calle principal. Era un lugar tranquilo, con casas adosadas cuyas fachadas parecían susurrar historias de rutina y familiaridad. Cada jardín parecía esculpido por el mismo jardinero, con setos perfectamente recortados, macetas idénticas y un silencio que a ciertas horas del día se hacía tan denso como el calor que flotaba sobre el asfalto. Álvaro vivía solo desde hacía unos meses en una de esas casas que parecían no distinguirse de las demás, salvo por el hecho de que la suya nunca tenía las cortinas cerradas. Esa transparencia, o descuido, permitía vislumbrar el interior cuidadosamente ordenado, como si esperara visitas que nunca llegaban. Llevaba poco tiempo en la ciudad, tras mudarse por motivos de trabajo. Tenía 33 años, un rostro sereno y un cuerpo de esos que llaman la atención por su naturalidad más que por su exceso. Ancho de hombros, moreno de piel y con una expresión que parecía guardarlo todo, como si hablara poco por hábito, no por timidez. Desde su llegada no había tenido contacto más allá de los saludos ocasionales. Los vecinos eran cordiales pero distantes, todos excepto uno, Gabriel. Gabriel vivía justo en la casa de al lado. Aparentemente más joven, quizás 28, aunque había en él una madurez sutil que no coincidía del todo con su edad. Su aspecto era el de alguien acostumbrado al trabajo físico. Brazos fuertes, espalda firme, un andar relajado pero firme. Su barba mal rasurada le daba un aire despreocupado que contrastaba con la precisión con la que cortaba el césped o lavaba su auto cada domingo por la tarde. Y aunque apenas cruzaban palabras, entre ambos había nacido una forma de reconocimiento que no dependía de los saludos, una mirada más larga de lo necesario al sacar la basura, un gesto de cabeza compartido desde los porches mientras el sol ardía y las camisetas se pegaban. Detalles, pero suficientes para que la imaginación comenzara a construir puentes invisibles. Aquella tarde fue diferente. El calor había empezado a descender, dejando una brisa tibia que traía consigo el olor a tierra húmeda de algún jardín recién regado. Álvaro estaba en su garaje, ajustando unas herramientas viejas que había heredado de su tío. No era particularmente hábil con las manos, pero había algo terapéutico en el orden. Colocar tornillos, alinear destornilladores, comprobar la batería de una linterna. Vestía una camiseta sin mangas, vieja y con el cuello desgastado, y unos pantalones cortos que dejaban al descubierto sus piernas bronceadas. El sudor le resbalaba por la nuca, siguiendo el trazo de su columna vertebral como si dibujara con calor. El silencio lo envolvía, solo interrumpido por el chirrido de alguna bisagra oxidada y el eco apagado del tráfico lejano, hasta que escuchó la voz. ¿Todo bien ahí dentro? Se giró, con el corazón acelerado de forma absurda. Gabriel estaba de pie en la entrada del garaje, apoyado en el marco como si aquel lugar le perteneciera desde siempre. Llevaba una camiseta gris claro que, empapada en ciertas zonas, se adhería a su pecho, marcando el contorno de unos pectorales firmes. El cabello revuelto caía sobre su frente, y una gota de sudor le resbalaba lentamente por la sien. «Sí», respondió Álvaro carraspeando con discreción. «Estaba intentando arreglar esta lámpara, pero creo que no tiene salvación». Gabriel dio un paso hacia adentro. No preguntó si podía entrar, y tampoco fue necesario. Su presencia llenó el espacio con una naturalidad que hizo que Álvaro sintiera de pronto que el garaje era demasiado pequeño. «¿Puedo echarle un vistazo?», preguntó, y sus dedos ya rozaban la lámpara metálica sin esperar respuesta. Álvaro observó cómo sus manos se movían con agilidad, cómo su respiración apenas se alteraba a pesar del calor, y de pronto se dio cuenta de lo cerca que estaba, apenas medio metro. Podía oler su piel. Ese aroma mezcla de jabón y sudor limpio, tan humano que provocaba una corriente tibia bajo la piel. Gabriel le lanzó una sonrisa sin levantar la vista. «No está muerta», dijo.
Solo necesita un poco de contacto. Y al pronunciar esa última palabra, sus ojos se alzaron y se encontraron con los de Álvaro. El silencio se alargó. Fue uno de esos momentos suspendidos, donde las palabras sobran y el cuerpo comienza a hablar por sí mismo. Álvaro sintió una tensión que se acumulaba en su estómago, una mezcla de nervios y algo más primitivo. Bajó la mirada hacia la lámpara, luego de nuevo hacia Gabriel, y sin saber por qué, no dio un paso atrás cuando Gabriel se acercó un poco más para ajustar el cable. Sus hombros se rozaron. Fue un contacto leve, un instante apenas, pero bastó para que ambos contuvieran la respiración. Álvaro sintió cómo su piel se estremecía, como si ese roce hubiera encendido un interruptor dormido. ¿Siempre trabajas en el garaje a estas horas?, preguntó Gabriel, su voz más baja, casi un susurro. No, solo cuando necesito distraerme. ¿Y hoy? Hoy necesitaba. La respuesta flotó entre ambos. Gabriel no dijo nada. Se limitó a dejar la lámpara sobre la mesa, muy despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper ese delicado equilibrio que se había formado. «Tienes buen gusto para el orden», murmuró, acercándose a una estantería donde Álvaro había colocado cuidadosamente frascos, herramientas y objetos que no usaba pero tampoco quería tirar. «Supongo que me gusta saber dónde están las cosas», dijo, y en ese momento se dio cuenta de que Gabriel estaba justo detrás de él. Podía sentir su respiración, cálida y cadenciosa, tan cerca que una corriente eléctrica le recorrió la espalda. No se movió, no dijo nada, solo dejó que el aire se llenara de esa energía nueva, palpitante, cargada de algo que no se atrevía a nombrar. A veces uno ordena por fuera lo que no puede ordenar por dentro. Álvaro se volvió, despacio. Estaban cara a cara, tan cerca que podía ver los pequeños brillos de sudor en la comisura de sus labios, la ligera tensión en su mandíbula, la calma calculada de quien no improvisa. «¿Y tú?», preguntó Álvaro, casi en un susurro. «¿Tienes muchas cosas por ordenar por dentro?». Los ojos de Gabriel brillaron con una intensidad nueva, y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Más de las que me gustaría admitir». Durante un largo segundo, nadie se movió. El calor en el garaje parecía más denso, más físico. El aire vibraba con una tensión imposible de ignorar. Un silencio lleno de palabras no dichas, de gestos que rozaban el borde de lo permitido. Y entonces, como por instinto, Gabriel levantó una mano y le apartó a Álvaro una gota de sudor que descendía por su mejilla. Lo hizo con tanta delicadeza que Álvaro cerró los ojos, no por pudor, sino por la intensidad del momento. Fue un roce leve, un solo dedo, pero dejó una estela ardiente, como si lo hubiese acariciado con fuego. Cuando abrió los ojos, Gabriel seguía allí, sin moverse, sin sonreír, con la misma expresión cargada de preguntas y promesas. Y por primera vez desde que se habían conocido, Álvaro deseó que no se fuera. Deseó que se quedara. Deseó que cruzaran esa línea invisible que tanto habían evitado. Pero aún no. No todavía. El momento se sostenía como un hilo tenso, a punto de romperse. Y aún así, ninguno dio el primer paso. No aún. Pero la historia apenas comenzaba. La noche cayó despacio, como si el cielo se resistiera a apagar el calor que aún vibraba entre los muros de las casas. El silencio del vecindario se hizo más tenso con la llegada de la oscuridad, interrumpido solo por el canto lejano de un grillo o el crujido de una rama seca bajo algún paso invisible. En el garaje, las luces amarillas. Álvaro no se había movido del todo desde que Gabriel se marchó. No lo había seguido con la mirada, ni había dicho una palabra. Solo se quedó allí, con el cuerpo aún encendido, con la sensación aún temblando en su mejilla, como si la caricia fugaz hubiese encendido un fuego que no podía apagar. Durante la cena no pudo concentrarse.
El sabor de los alimentos era insípido, y cada trago de agua parecía arrastrar consigo los restos de una conversación que no había tenido lugar. Se preguntó si Gabriel estaría pensando en él del mismo modo. Si al otro lado de la pared que compartían también habría silencio, una lámpara encendida y una mente tan inquieta como la suya. Al día siguiente, la rutina volvió como una ola que quiere arrastrar todo lo anterior, pero algo había cambiado. Se sintió diferente al cruzarse con Gabriel en el porche. No fue el saludo habitual, no fue solo un buenos días con media sonrisa, fue una mirada que se sostuvo, un leve asentimiento y un gesto de la cabeza en dirección al jardín. ¿Tienes algo que hacer esta tarde?, preguntó Gabriel, con las manos aún mojadas por haber estado regando. Nada que no pueda esperar. Pensé que podríamos tomar algo en mi patio. Tengo cerveza fría y ganas de hablar. Álvaro dudó por un instante, no por inseguridad, sino porque aquella invitación parecía abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Y aún así, asintió. A las 8, dijo simplemente. Cuando llegó la hora, el cielo estaba teñido de azul profundo y la brisa había refrescado lo justo para hacer de la noche un lugar habitable. Gabriel tenía una mesa en su patio trasero, con 2 sillas de madera gastadas y una lámpara colgante que oscilaba suavemente con el viento. Todo era simple, pero cómodo, íntimo. La cerveza estaba fría, las palabras al principio, tibias. Hablaron de trabajo, de la ciudad, de pequeñas anécdotas sin importancia, pero poco a poco, las pausas... Y entonces Gabriel dijo algo que desvió todo hacia otro lugar. ¿Nunca has tenido la sensación de que estás viviendo a medias? Álvaro lo miró, ladeando la cabeza. Su voz había cambiado, era más suave, más vulnerable. Muchas veces, admitió, pero intento no pensar demasiado en eso. Yo sí, respondió Gabriel, con los dedos dando vueltas a la botella. Últimamente no pienso en otra cosa. La tensión volvió, esa vibración invisible que se instalaba entre ellos cada vez que el silencio les encontraba demasiado cerca. El aire parecía vibrar entre sus cuerpos, que no se tocaban, pero que parecían estar en un campo magnético común, atrayéndose sin permiso. ¿Y qué haces cuando lo sientes?, preguntó Álvaro con la voz apenas audible. Gabriel tardó en responder. Levantó la vista. Sus ojos estaban oscuros, brillantes bajo la tenue luz de la lámpara. Y entonces, con una calma casi peligrosa, respondió: «Intento dejar de esconderme». No dijo más. No hizo ningún gesto que rompiera el momento. Pero no fue necesario. Álvaro lo entendió todo. La forma en que Gabriel lo miraba era una confesión en sí misma, una declaración silenciosa, sincera, que no necesitaba adornos ni explicaciones. Álvaro se humedeció los labios, no por nervios, sino por la necesidad de romper la sequedad que la tensión había instalado en su garganta. ¿Y te has estado escondiendo mucho tiempo?, preguntó, sabiendo que esa era una pregunta más profunda de lo que parecía. Toda la vida, respondió Gabriel sin dudar. Pero últimamente, me cansa más que antes. El silencio que siguió fue tan largo que pareció convertirse en un personaje más. Una presencia viva, palpitante, que los envolvía sin apretar pero sin soltar. Gabriel se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados sobre sus rodillas, y clavó la mirada en el suelo. «Cuando te vi por primera vez», dijo. Pero Álvaro sintió una punzada en el pecho. No era el tipo de halago que inflaba el ego. Era algo más íntimo, más desarmante. «¿Y qué viste exactamente?», preguntó casi con un hilo de voz. Gabriel levantó la mirada, directa, transparente,
Vi a alguien que también se está escondiendo. Las palabras lo atravesaron como una corriente cálida, como una mano que toca donde nadie más ha tocado. Se sintió visto, por completo, y en lugar de retraerse, de negar, sintió una necesidad profunda de confirmar. «Puede ser», dijo, y lo dijo como si abriera una puerta que había mantenido cerrada con cerrojos por años. Gabriel se levantó lentamente. No hizo nada más que acercarse. Caminó despacio, sin prisas, como si midiera cada paso para no romper la atmósfera que habían construido. Se detuvo frente a Álvaro, a un suspiro de distancia. «No tienes que decir nada», susurró. «Solo dime si quieres que me quede aquí». Álvaro lo miró, sintiendo que todo su cuerpo se había encendido. Las manos le temblaban levemente, no por miedo, por el peso del deseo contenido, por la tensión acumulada, por la certeza de que lo que estaba a punto de pasar no podía deshacerse después. «Sí», susurró, «quédate». Gabriel asintió una vez, luego se sentó junto a él, más cerca que antes. No llegaron a tocarse, pero sus piernas casi se rozaban. El calor que irradiaban ambos cuerpos llenaba el espacio entre ellos con una intensidad casi insoportable. «A veces», murmuró Gabriel, «no hace falta tocar para sentirlo todo». Álvaro cerró los ojos por un momento. Sintió la brisa en su cuello, el murmullo de las hojas, y el cuerpo de Gabriel tan cerca, tan presente, tan absolutamente necesario. Sus manos se rozaron. Apenas, un roce de nudillos. Pero fue suficiente para que una oleada de electricidad recorriera a ambos, como si el universo les hubiera dado permiso. El contacto duró un segundo más de lo necesario. Y luego otro, y otro, y otro. Y eso, para ambos, fue suficiente para no poder dormir. A la mañana siguiente, el sol se coló sin pedir permiso entre las rendijas de las persianas, proyectando líneas doradas que cruzaban la cama como dedos cálidos e indiscretos. Álvaro despertó despacio, con esa clase de calma que solo aparece cuando el cuerpo aún guarda el eco de una noche intensa, aunque no haya ocurrido nada visible. Porque lo invisible, el roce, la mirada, la cercanía, había sido suficiente para desordenarlo todo por dentro. El café no sabía igual. El agua de la ducha parecía correr más despacio, y el aire, incluso dentro de la casa, estaba cargado con un tipo de electricidad silenciosa, como si cada átomo recordara lo que se había vivido la noche anterior en el patio de Gabriel. Ese día se mantuvieron en silencio. No fue intencional. Fue más bien una tregua silenciosa. Ambos necesitaban tiempo para comprender el terreno que acababan de pisar, pero a pesar de la distancia aparente, las señales estaban ahí. La cortina del salón de Gabriel que se abría justo cuando Álvaro pasaba, el leve movimiento en la sombra detrás de la ventana, una camiseta olvidada en la cuerda compartida del patio que no parecía haber sido colgada por accidente. Y entonces llegó el sábado. Era uno de esos días en los que el calor parecía emanar desde el suelo, impregnando todo a su paso. Álvaro había pasado la mañana limpiando el garaje, no porque lo necesitara, sino porque no podía quedarse quieto. Cada trapo, cada caja movida, cada pequeño tornillo organizado, era una excusa para no pensar en cómo se había acelerado su respiración cuando Gabriel le rozó la mano, o en el modo en que su cuerpo se encendía cada vez que lo imaginaba cerca. Cuando el reloj marcó las 5, Gabriel apareció en la entrada del garaje. Llevaba una camiseta sin mangas y unos pantalones deportivos que dejaban al descubierto sus piernas fuertes, levemente salpicadas de polvo y sudor. ¿Otra vez con las herramientas?, preguntó con una sonrisa. Las herramientas son más fáciles de entender que las personas. Gabriel se apoyó contra la pared, cruzando los brazos. Su bíceps se tensó y Álvaro no pudo evitar fijarse, aunque se esforzó por mantener la mirada en los ojos. Pero esos ojos, oscuros, firmes, también eran un riesgo. ¿Eso lo dices por mí? Álvaro se encogió de hombros, dejando caer un trapo sobre la mesa. Lo digo por todos.
Pero yo no soy todos. El silencio se hizo más espeso. Gabriel no se movió. No necesitaba acercarse más. La distancia entre ellos era mínima, apenas medio metro. Pero el espacio estaba tan cargado que parecía que sus cuerpos ya se tocaban, aunque no lo hicieran. Estaba pensando, continuó Gabriel con voz baja, que me debes una cerveza. No sé si lo recuerdas, pero yo puse la última. Álvaro sonrió, girando la cabeza hacia el pequeño frigorífico que tenía en una esquina del garaje. Entonces será mejor que salde esa deuda antes de que cobres intereses. Sacó 2 botellas y se las tendió. Gabriel tomó una, dejando que sus dedos rozaran los de Álvaro al hacerlo. Fue un gesto intencional, cálido, casi imperceptible, pero suficiente para encender algo. Se sentaron uno junto al otro sobre el banco de madera que Álvaro usaba para trabajar. La cerveza era fría, pero el calor entre ellos crecía con cada minuto. Hablaban poco. Las palabras eran innecesarias. Se entendían en los silencios. Gabriel rompió ese silencio, su voz tan suave que casi fue un pensamiento dicho en voz alta. Cuando era adolescente, me prometí no volver a sentirme así. Álvaro giró lentamente la cabeza. Así como, atrapado, como si algo que deseo no estuviera permitido. Álvaro tragó saliva. El corazón le golpeó el pecho con un ritmo irregular. ¿Y ahora? Ahora estoy cansado de fingir que no quiero lo que quiero. Las palabras quedaron suspendidas, como si el aire las atrapara y las mantuviera allí, latiendo entre ellos. Gabriel giró y cuando los encontró, no hubo vuelta atrás. Fue un movimiento lento, casi ritual. Sus cuerpos se inclinaron al mismo tiempo, como atraídos por una fuerza inevitable. Sus respiraciones se mezclaron. La nariz de Gabriel rozó la mejilla de Álvaro, bajando lentamente hacia su cuello, donde se detuvo un instante. El aliento cálido le acarició la piel, y el cuerpo de Álvaro reaccionó como si una llama se hubiera encendido bajo su pecho. No se besaron. Todavía no. Pero el momento fue más íntimo que cualquier contacto, porque en esa cercanía, en esa forma en que se buscaban con el cuerpo entero, había un deseo contenido que temblaba, que se negaba a explotar aún, solo para prolongar el placer de la espera. Gabriel se retiró apenas unos centímetros, suficiente para mirarlo de nuevo a los ojos. ¿Te asusta esto? Álvaro negó con la cabeza. Su voz salió más grave, más honda. No me asusta lo que siento. Me asusta no saber qué hacer con ello. Entonces déjalo sentir, sin hacer nada, solo siéntelo. Álvaro cerró los ojos. Lo sintió. Sintió el calor de Gabriel, su olor, esa mezcla embriagadora de piel, esfuerzo y verano, la tensión en sus propios músculos, la forma en que su pecho se expandía con cada inhalación. Cuando volvió a abrirlos, Gabriel aún estaba allí. No se había movido. Me dan ganas de besarte, murmuró sin tocarlo aún. Y Álvaro, con los labios entreabiertos, le respondió en el mismo tono. Entonces hazlo. Gabriel se acercó despacio, tan despacio que cada milímetro parecía una eternidad. Sus labios se rozaron, primero apenas como una brisa, como una duda, y luego con la certeza de quien ya no necesita esconderse. Fue un beso contenido, suave, pero lleno de un deseo tan denso que parecía que todo el garaje se había quedado sin aire. Álvaro respondió con la misma lentitud, pero su mano subió por el brazo de Gabriel, rozando su piel como si estuviera descubriendo un mapa secreto. Se separaron apenas un instante, el tiempo justo para mirarse a los ojos y entender que ya no podían retroceder. «Esto cambia todo», susurró Gabriel. Todo lo que tenía que cambiarse. El beso que siguió no fue suave, fue una rendición, un punto de quiebre, una promesa dicha con los labios y el cuerpo sin palabras. Y en ese instante, entre herramientas viejas, estanterías y olor a madera, se rompió la última barrera. No quedaron dudas, no quedaron miedos, solo 2 cuerpos, 2 almas, que por fin dejaban de esconderse,
El mundo cambió de ritmo después de aquel beso, como si los segundos, los pasos, las respiraciones, todo se hubiera reprogramado en función de una nueva frecuencia, más íntima, más real. Álvaro despertó la mañana siguiente con una sensación en el pecho difícil de describir. No era euforia, ni siquiera felicidad completa, sino algo más hondo, paz. Y también una leve inquietud, como si algo dentro de él supiera que cruzar ese umbral significaba no volver jamás. Desde la ventana del dormitorio, la casa de Gabriel se veía serena, sin señales de movimiento. Pero algo en ese silencio tenía una promesa tácita, como si el aire supiera que lo compartido no había sido un error ni un impulso. Había sido verdad, una verdad nueva, una que ambos aún estaban aprendiendo a sostener con las manos temblorosas. Pasaron 2 días sin hablar, no por miedo, sino por respeto a lo que había ocurrido. Ambos sabían que lo que había nacido en ese garaje no podía tratarse con la prisa de lo superficial. Era algo que necesitaba su propio tiempo, su propia respiración. La tercera noche, cuando el cielo estaba cubierto de nubes y el viento soplaba con una tibieza extraña, Gabriel tocó la puerta de Álvaro. ¿Te molesto?, preguntó como si no supiera que Álvaro había estado esperando justo eso. Claro que no. Entró sin decir más, con esa forma silenciosa y presente que tenía. Llevaba un suéter gris fino y jeans oscuros, nada especial, pero en él, cada prenda parecía parte de su piel. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, sin tocarse, con las manos apoyadas en los muslos, tan cerca y tan lejos. He pensado en ti cada maldito minuto, dijo Gabriel al fin. Álvaro lo miró, sintiendo el golpe suave de esas palabras en el pecho. Yo también, respondió. Gabriel giró el cuerpo hacia él. Ya no tenía el rostro neutro de otras veces, tenía las facciones suaves, la mirada húmeda, como si todo en él hubiera sido desarmado. No estoy acostumbrado a esto, a querer algo así, a alguien así. Álvaro extendió la mano. No lo tocó, solo la dejó cerca, lo suficiente para que Gabriel pudiera buscarla si quería. Yo tampoco, pero aquí estamos. Los dedos de Gabriel se entrelazaron con los suyos. Fue un gesto callado, pero definitivo. Un puente entre dos mundos que se buscaban hacía tiempo sin saberlo. Pasaron horas hablando en voz baja, como si el volumen pudiera romper algo sagrado. Se contaron pequeñas historias. La vez que Gabriel se enamoró de un chico en la universidad, pero nunca se atrevió a decirlo. Las noches en que Álvaro se dormía imaginando otra vida, con otros silencios, otros abrazos. Y luego, el silencio se hizo necesario. Pero no fue incómodo, fue lleno, cargado de significados. Gabriel se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro de Álvaro. Este le rodeó los hombros con un brazo, y así se quedaron, respirando juntos. Las luces de la calle proyectaban sombras suaves sobre las paredes, y cada sombra parecía contener una parte de ellos que por fin encontraba su lugar. Quiero que vengas conmigo mañana, susurró Gabriel. ¿A dónde? A la costa, a un sitio donde solía ir de niño. Necesito estar contigo en otro lugar, lejos de paredes conocidas, lejos de lo que fuimos. Álvaro no lo pensó mucho. Vamos. Al día siguiente, el viaje fue silencioso. El coche a la costa era salvaje, con acantilados rocosos y un viento que hablaba en lenguas antiguas. No había nadie más. Solo el mar, el cielo y ellos. Caminaron por la arena sin decir mucho. Gabriel se detenía a veces y miraba el horizonte, como si allí estuviera escrita alguna verdad que necesitaba confirmar. De niño venía aquí cuando no entendía lo que sentía. Me sentaba en esas rocas y miraba las olas durante horas, esperando que el mar me dijera qué hacer. Álvaro se acercó. Le tomó la mano. Sin miedo esta vez, sin duda. ¿Y ahora?
¿Qué te dice? Gabriel lo miró, y por primera vez no había sombra en sus ojos, solo certeza. Que deje de tener miedo. El beso llegó sin aviso. No como el primero, lento y temeroso. Este fue profundo, inevitable. Sus cuerpos se buscaron con desesperación, como si la distancia de toda una vida se cerrara en un solo roce. Las manos se deslizaron por la espalda, por el pecho, por los brazos. No había urgencia, pero sí necesidad. Una necesidad antigua, callada, que por fin encontraba su espacio para hablar con el cuerpo. Se abrazaron largo rato, con el viento desordenándoles el cabello, con las olas estallando a sus pies. Álvaro sintió que algo se asentaba en su pecho, como una piedra que cae al fondo y al fin encuentra su lugar. «Ya no quiero esconderme», dijo Gabriel con la voz temblorosa. «Entonces no lo hagas. No conmigo». Se quedaron allí hasta que el sol se hundió en el mar, envolviéndolos en un resplandor dorado. Y en ese momento, sin necesidad de palabras, supieron que lo que estaban viviendo no era solo deseo, ni siquiera amor inmediato. Era algo más raro, más valioso. Era el comienzo de una verdad compartida. El regreso desde la costa fue silencioso, pero no como antes. Ya no había miedo en el silencio, ni la incomodidad de lo no dicho. Era un tipo de silencio distinto, como el que se posa entre dos personas un espacio lleno de significados compartidos, donde cada mirada bastaba para decir lo esencial. Gabriel conducía con una mano en el volante y la otra descansando sobre el muslo de Álvaro, quien no dejó de acariciarla con el pulgar durante todo el camino. El contacto era leve, pero constante, como una forma de asegurarse mutuamente que pase lo que pase, ya no se soltarían. Al llegar al vecindario, las luces de las farolas ya estaban encendidas. Las casas, calladas como siempre, parecían ignorar que algo profundamente nuevo había nacido en una de ellas, en dos hombres que antes no se atrevían a mirar de frente sus deseos. Esa noche no se despidieron en la puerta, ni intercambiaron una promesa vaga. Gabriel entró con Álvaro, y sin necesidad de hablar, ambos supieron que aquel paso no era una improvisación. Era consecuencia. Una decisión tejida a base de miradas largas, de roces sutiles, de silencios cada vez más densos. Álvaro preparó té. Gabriel encendió una vela. No necesitaban nada más. El mundo podía reducirse a eso: una cocina tibia, dos cuerpos en ropa cómoda, y una tensión que esta vez no buscaba esconderse. ¿Tú crees que esto es demasiado rápido?, preguntó Álvaro mientras le ofrecía la taza caliente. No, respondió Gabriel, tomando la taza sin apartar la vista de sus ojos. Creo que esto es lo más honesto que he hecho en años. La respuesta caló hondo. Álvaro sintió cómo una oleada de emoción le subía por la garganta, pero no dijo nada. En lugar de eso, dejó la taza en la encimera y se acercó a Gabriel. Lo miró durante un segundo, uno de esos segundos eternos, y luego lo abrazó. Con fuerza, con necesidad, con ternura. No fue un abrazo cualquiera. Fue un refugio, un ancla, una confesión hecha con el pecho, con los brazos, con la respiración compartida. Gabriel lo rodeó con ambos brazos, el olor de la piel de Álvaro, el calor que desprendía, la firmeza de su espalda. Todo era un recordatorio de que estaban allí, de que se pertenecían, de una forma que todavía no sabían cómo nombrar. «Quédate esta noche», dijo Álvaro casi en un susurro. «No quiero dormir solo». Ni yo. El dormitorio estaba medio en penumbra. La lámpara de la mesilla lanzaba un resplandor suave sobre las sábanas blancas. No se desvistieron de golpe. No hubo prisa. Solo manos que se buscaban,
que subían despacio por los brazos, por el pecho, que se detenían en los hombros, como si los acariciaran por primera vez. Se miraron en silencio mientras se deslizaban bajo las sábanas. No hacía falta hablar. El lenguaje del cuerpo era más elocuente que cualquier palabra. El primer contacto fue un roce de piernas, luego una mano sobre la cadera. Después, el aliento cálido de Gabriel sobre los labios de Álvaro, justo antes del beso. Un beso lento, profundo, donde los labios se moldeaban uno contra el otro, con la delicadeza de quien ha esperado demasiado. No se trataba de sexo, no aún. Lo que hicieron esa noche fue algo más hondo. Se exploraron, se tocaron con respeto y deseo, como si cada centímetro de piel fuera territorio sagrado. Los dedos de Gabriel bajaron por la espalda de Álvaro en una caricia larga, pausada, que le provocó un escalofrío. Álvaro en respuesta deslizó la palma sobre el costado de Gabriel, sintiendo cómo se le tensaban los músculos bajo el tacto. La pasión creció despacio, alimentada por susurros, por respiraciones cada vez más rápidas, por la piel que se erizaba con cada roce. Cuando se quedaron abrazados, con los cuerpos enlazados bajo las sábanas, el silencio que los envolvía no era ausencia de palabras, sino plenitud. Nunca me había sentido así con nadie, dijo Gabriel, con la frente apoyada en el pecho de Álvaro. Yo tampoco. Nunca. A veces compartían el desayuno en la terraza. Otras veces se llamaban desde el trabajo solo para escucharse la voz. No todo fue fácil. Hubo dudas, inseguridades, momentos en que las viejas costumbres de esconderse amenazaban con volver. Pero cada vez que esas sombras se asomaban, bastaba con una caricia, un «estoy aquí», una mirada honesta, para recordarse que esta vez era diferente. Una tarde, semanas después, mientras reparaban juntos una lámpara en el garaje, la misma lámpara que los había unido, Gabriel detuvo el destornillador, lo dejó sobre la mesa y lo miró. «Tú sabes que esta historia nuestra empezó aquí, ¿verdad?» Álvaro sonrió, bajando la vista hacia la lámpara, y luego de nuevo hacia él. «Aquí me sorprendiste, y desde entonces no he dejado de sorprenderme». Gabriel se acercó, lo tomó del rostro con ambas manos y lo besó con una ternura que dolía. «Entonces prometo seguir sorprendiéndote», susurró contra sus labios, y Álvaro supo que no mentía. Porque en cada roce, en cada palabra, en cada mirada, Gabriel lo volvía a sorprender, no por lo que hacía, sino por lo que despertaba. Y así, entre cables viejos, herramientas y luz tenue, empezó no solo una historia de amor, sino una vida compartida, sin esconderse, y llena, por fin, de verdad.